Bien, acá a nivel de lo que es el corazón, muchachos, quiero que sepan que el corazón está ubicado en lo que se llama mediastino inferior medio. Pero para poder entender un poco lo que es la ubicación, tenemos que entender qué es el mediastino. El mediastino, como se sabe, es un espacio, ¿no?, que está comprendido normalmente entre ambos pulmones, entre ambas caras mediastínicas. Sin embargo, tiene un límite superior e inferior. Y la cara anterior y posterior del mediastino varía totalmente. Entonces, si nosotros tomamos como referencia la parte anterior, estaríamos hablando de todo lo que vendría a ser la estructura external. Pero hacia atrás es más amplio. Se toma en cuenta desde la T1, desde la vértebra torácica T1 hasta L1. Hasta L1. Entonces es bastante amplia la parte posterior, ¿no? Entonces, para poder ilustrarnos mejor, nos ubicamos acá, muchachos. Miren acá. Entonces, aquí podemos ubicar desde arriba, desde lo que es la abertura torácica, en este caso superior, podemos ver que parte desde lo que es T1. Y en la parte inferior, como pueden ver, está L1, que obviamente es la inserción posterior del diafragma, ¿no? Entonces, toda esta longitud corresponde al límite, en este caso, posterior. El límite anterior está, en este caso, en relación con quién, con el externo, correcto. Pero aquí tiene un punto de quiebre. La abertura torácica, que es la parte superior, y obviamente el diafragma, que es el inferior, todo ese va a estar, en ese caso, segmentado, separado por un plano imaginario que en la parte anterior está a nivel del ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es el ángulo que está entre el manubrio external y el cuerpo del externo. Y se traza un plano horizontal hasta el borde inferior de la T4. Entonces, ese plano me va a dividir a lo que es el mediastino en dos partes. Todo lo que está hacia arriba, mediastino superior, que es obviamente pequeño comparado a todo lo que viene acá, ¿no?, que vendría a ser el mediastino inferior. Entonces, el mediastino inferior, toda esta región, pero este mediastino inferior va a estar segmentado en tres partes, que es obviamente donde se va a localizar el corazón. Entonces, si lo ubicamos, muchachos, podemos ver acá lo siguiente, ¿no? El corazón, los grandes vasos y el saco pericárdico, que es obviamente el saco que envuelve el corazón, va a estar localizado en el mediastino medio, ¿sí? Toda esa región, que es la mayor parte. Pero el límite anterior entre el pericardio y el borde posterior del esternón, todo esto va a ser el mediastino anterior. Y entre la columna y el pericardio, en este caso posterior, el mediastino posterior. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar a lo que es algunas venas cavas, al timo o a los restos tímicos de la cetilla tímica, que ya lo hemos visto en este caso en respiratorio. Pero acá sí encontramos grandes estructuras como el esófago, ya lo hemos visto que va, su trayectoria va pegada a lo que es la columna. También va a estar el conducto torácico, también va a estar ahí la aorta descendente, también va a estar la vena ácigos y biácigos, también va a estar ahí los nervios, en este caso vagos. Así que hay una serie de estructuras que vamos a localizar ahí, ¿no? Entonces ya sabemos entonces que la ubicación del corazón es mediastino inferior medio, inferior medio. Y obviamente acá tienes un resumen de todas las estructuras que se localizan a nivel del mediastino superior y del mediastino inferior, que es esto, las tres regiones respectivas, ¿ya? Bien, salimos un poco de ahí y nos vamos entonces con las generalidades. El corazón, mira acá, el mediastino, ¿en dónde estaba? De T1 a L1, el mediastino. Pero el corazón, no, el corazón está entre T4 y T8, ¿sí? A esas vértebras se les conoce como vértebras cardíacas de Giacomin, ¿ya? Su epónimo, ¿no? Entonces ese es el nivel en donde se va a localizar, en este caso, el corazón. Ahora, el corazón, si bien es cierto, descansa sobre el diafragma, pero los grandes vasos, me refiero a las venas cavas y obviamente al tronco de la pulmonar y la aorta, justamente esos grandes vasos los van a mantener fijos. Además que el pericardio, hay que recordar que va a extenderse a lo que es la pared torácica. Por lo tanto, también va a ser unos elementos de fijación, ¿ya? Ahora, hay que recordar también que el corazón, si bien es cierto, tiene una forma de una pirámide trunca invertida, ¿correcto?
corazón no es que cuando uno dice la parte ancha arriba y el vértice abajo, no, porque el corazón no está así. Hay que recordar que la base está hacia atrás y la punta o el ápex hacia adelante. Es más, está orientado a la izquierda. Entonces tiene un eje. ¿Ya? Cuando ustedes vean, aquí no lo vamos a ver, lo van a tener que ver en fisiología. Cuando ustedes vean el eje del corazón, ¿correcto? Cuando vean, cuando estudien el electrocardiograma, ahí van a estudiar cuál es el eje eléctrico del corazón. Y eso está en función a la orientación anatómica que tiene este corazón. Lo que sí podemos decir es que cuando uno hace una evaluación a un paciente, ¿ya? Lo primero que tiene que hacer es evaluar, obviamente, cuando tú evalúas la parte cardíaca del corazón, tienes que evaluar primero lo que es el nivel en donde se localiza el ápex. ¿Por qué el ápex? Porque recuerda algo, el ápex o punta del corazón, en un varón tienes que trazar una línea, recordemos tu clavícula, ¿sí? Tu clavícula, y trazas una línea medio clavicular hacia abajo. Obviamente línea medio clavicular que izquierda. Y luego vas a colocar los dedos a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal. ¿Por qué decimos cuarto, quinto? Porque hay varones que presentan un tórax un poco más elongado que otros. Y de ahí que hay una variación. Pero se toma cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de lo que es línea medio clavicular, que en un varón es a nivel de la tetilla. Entonces, ¿qué deben de sentir en los pulpejos de los dedos al colocarlo a ese nivel? El choque del corazón. A ese choque del corazón se le llama choque de punta, ¿sí? Ahora, ¿y por qué es importante identificarlo? Porque en la medida que ese choque de punta rote a la izquierda, o sea, tú colocas ahí, ¿no? Y no se siente nada, ¿no? Entonces tú vas avanzando, avanzando, avanzando y resulta que el corazón está más hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué indica eso? Que probablemente la persona esté desarrollando una cardiomigalia, ¿correcto? O sea, su corazón está aumentando de tamaño. Por eso es importante identificar en un varón el choque de punta a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo. ¿Ya? No te olvides, eso se llama choque de punta, ¿sí? En las personas obviamente que son más de mayor que sean más delgadas, se puede identificar rápidamente ese choque de punta. Pero hay personas que definitivamente que ya tienen un proceso, ¿no? Me refiero a que ya tienen, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Son pacientes donde obviamente se escucha floridamente y muy a la izquierda ese choque de punta, ¿ya? Bien. El tamaño del corazón varía con la edad, por supuesto, ¿no? A mayor edad, obviamente, hasta la edad adulta, que es el corazón. Sin embargo, hay que recordar que también hay que ver el tema de la ubicación geográfica, ¿no? Es decir, una persona que vive en la sierra, ¿correcto? ¿Por qué en la sierra? Porque hay que recordar que en la sierra las personas están a mayor altura, ¿no? Por ejemplo, Cajamarca se encuentra a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Lo que indica entonces lo siguiente: si tú te vas a la playa, te paras ahí en la playa, la columna de aire que está sobre ti es mucho mayor que si yo me voy a Cajamarca. ¿Estamos de acuerdo o no? La columna de aire que está sobre mí es menor. Por eso que a mayor altura, menor presión de oxígeno. No es que a mayor, no es directamente proporcional, es inversamente proporcional. Entonces las personas que viven allá ya se han adaptado, pero dentro de esa adaptación, como necesitan más oxígeno, hacen una hipertrofia. Entonces es importante conocer la procedencia de esta persona, ¿correcto? Porque de repente podemos encontrar que la persona tiene un corazón de mayor tamaño de lo normal, pero es porque vive ahí, o de repente se trata de un deportista calificado, y en ellos también hay cierta hipertrofia. Por eso es que lo que se busca en ellos es lo siguiente, muchachos, lo que había colocado, lo voy a graficar de nuevo acá. Si yo tengo el tórax de una persona y yo tengo acá el diafragma y acá está mi corazón, miren acá, muchachos, acá está el corazón, lo que se hace en una radiografía es esto, ¿no? Tomas los puntos más laterales del corazón y a esto le llamas A, y la parte inferior de lo que es la base de lo que es el diafragma le llamas B, y tú lo que calculas es A sobre B, y esto debe ser en promedio 50%, ¿no? O sea, ¿cuánto? Un medio, ¿estamos de acuerdo? Un medio, ¿sí? Un medio debe ser, 50%.
¿Qué pasa si es mayor al 50%? Y ahí empiezan las cardiomegalias, ¿correcto? Y hay cardiomegalia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿correcto? Entonces, acá se evalúa mejor el índice cardiotorácico, así se llama, el índice cardiotorácico. Bien, fisiológicamente aumenta en el embarazo, pero por supuesto, ¿por qué? Porque en el embarazo hay mayor gasto cardíaco. Recuerda en este caso que, es más, en la mujer hay una dilución, es decir, como aumenta el volumen, entonces disminuye esa concentración, pero la mujer no entra en anemia, la mujer entra en una dilución. Me voy a explicar. Imagínate que tienes una taza de té, ¿estamos de acuerdo? No? Una taza de té y tú normalmente le echas 3 cucharadas de azúcar, ¿estamos de acuerdo? 3 cucharadas de azúcar, ¿ya? Esa es tu hemoglobina, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Pero imagínate que a esa taza le agregas un cuarto de taza más. ¿La cantidad de azúcar es la misma o no? Sí, es la misma. Pero obviamente le estás echando más líquido, ¿no? Entonces recuerda que a nosotros, seguramente lo habrás escuchado, en un examen laboratorial, a mí me sacan el hematocrito. El hematocrito, ¿qué viene a hacer, muchachos? Este es un tubo de ensayo. Que toman una muestra de sangre, ¿correcto? Y esto de acá lo van a colocar en una centrífuga. Y la centrífuga va a separar a lo que es el plasma, ¿estamos de acuerdo o no? Y de lo que vienen a ser, ¿qué? Los elementos formes. ¿Estamos de acuerdo o no? Los elementos formes. Entonces, vamos a poner acá. Estos elementos formes, cuando me piden el porcentaje, o sea, si todo esto es el 100%, ¿sí me dejan entender o no? El elemento forme, ¿qué porcentaje será? Normalmente el hematocrito en una mujer es 42% y en un varón es 45%. ¿Estamos de acuerdo? Es un porcentaje nada más. Y si yo quiero calcular la hemoglobina viene a ser 1/3 del hematocrito. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto es 1/3 de 42? 14. ¿Cuánto es 1/3 de 45? 15. O sea, más o menos, estamos hablando de una cuestión, ¿no?, que no es así tan exacto, así como estoy planteándolo, ¿no? Pero saco ahí la hemoglobina. Entonces, a eso me refería. En una mujer, al echarle más agua, porque obviamente hay mayor dilución, aparentemente está con una anemia. Pero no es una anemia. ¿Estamos de acuerdo o no? No es una anemia. Simplemente se le puede llamar anemia fisiológica. Claro, hay rangos, ¿no? Porque hay mujeres que de repente van con 12 en el embarazo, su primera ecografía obstétrica 12, y obviamente es bajo, ¿no? Cuando ya llegan al final del embarazo, llegan con 10. ¿Me entiendes o no? Pero no es que sea una anemia, pero puede estar ahí en ese rango. Pero una mujer que llega con 14 recién al embarazo, puede bajar hasta 12 y no hay ningún problema. Por eso que cuando se considera anemia en una gestante, 10.5. A partir de 10.5 consideras anemia. ¿Por qué no 12, 13? No, es que es una anemia gestacional. Simplemente son rangos, muchachos, que en algún momento ustedes ya después lo van a ver, pero esto es lo que debes entender. El corazón aumenta de tamaño fisiológicamente porque hay mayor gasto cardíaco, pero este disminuye, en este caso, después del parto. ¿Ya? Bien, ahora vamos a esta parte. La configuración externa del corazón tiene que ver en este caso con caras, bordes, ¿sí? Y obviamente vamos a ver vascularización. ¿Cuántas caras tiene tu corazón? 4. Anatómicamente hablando, siempre haciendo la aclaración, muchachos. Tu corazón tiene 4 caras, ¿no? Una cara externocostal, que también se le llama cara anterior. Tienes una cara inferior, o también llamada diafragmática, y también tiene una cara para cada pulmón, una pulmonar izquierda y una pulmonar derecha, ¿correcto? Cuando tengas que estudiar esta parte, muchachos, no te olvides, ¿ah? Por ahí que viene ya el tema de que sea tedioso, pero siempre tienes que saber que acá siempre va a haber una relación con aurículas y ventrículos, siempre, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tú tienes que identificar. Me hablan de una cara del corazón, no es exclusivamente una aurícula o un ventrículo. No, siempre vamos a encontrar de ambos, ¿correcto? En mayor o menor proporción, pero siempre van a estar ambos. Y eso es lo que tienes que empezar a identificar. Entonces, en esta cara anterior, o también llamada esternocostal, vamos a ver que a nivel de las aurículas encontramos a las llamadas orejuelas.
Una orejuela viene a ser en este caso una membrana que va a cubrir parcialmente a lo que es la cara de lo que son las aurículas. ¿Sí? Pero aquí viene el detalle. Mira acá, escúchame, cuando uno habla de la cara, en este caso auricular, si esta es la aurícula, ¿estamos de acuerdo? Esta es la aurícula, la orejuela está por encima. El detalle que hay que aprender acá es que entre ambas, mira acá, entre ambas, ¿estamos de acuerdo? Hay un vaso sanguíneo. Eso es lo que tienes que identificar. Entre la cara de la aurícula y la orejuela, ¿qué vaso sanguíneo se localiza? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el primer caso, vamos a ver que la orejuela, en este caso derecho, está relacionada con la aorta. Cuidado con eso, porque uno dice, aguanta. ¿Cómo que la aorta? Si la aorta va ¿a dónde? A la izquierda, ¿no? Claro, pero la aorta, cuando sale, hace una flexión, ¿o no? ¿Qué? Sí, hace una flexión, porque hay que ver en este caso la forma que tiene la emergencia, que tiene lo que es la aorta. Por eso es que acá debe de tener cuidado, ¿ya? Entre la orejuela, entre la cara, perdón, de la aurícula derecha y la orejuela derecha, vamos a encontrar parte, obviamente no es todo, porque es una parte de lo que es la aorta. Pero a nivel de lo que es la izquierda, aquí hay dos partes. Digamos, la orejuela es como una hoja, ¿correcto? El cuerpo, que sería la mayor parte, está en relación a la vena pulmonar superior izquierda. El cuerpo, o sea, la mayor parte de la hoja. Pero el vértice, la punta, o sea, esta es la orejuela, ¿no? Por así decirte. El cuerpo, o sea, acá está la vena pulmonar superior izquierda. Pero en el vértice está el tronco de la pulmonar. ¿Sí? El tronco de la pulmonar. Entonces, el primero está relacionado con un solo vaso, ¿sí? Y el segundo con dos vasos. Así que hay que tener en este caso cuidado cuando hablemos entonces acerca de lo que es la orejuela, ¿sí? Ahora, entre ambos, como puede ver, me refiero al tronco de la pulmonar y la aurícula izquierda, vamos a encontrar este seno, que es una cavidad que lo vamos a revisar cuando veamos el tema de pericardio. ¿Qué pasa acá? En el ventrículo o el sector ventricular, aquí otra cosa importante, muchachos. Cuando una pregunta, cuando veas vascularización, vas a ver que vascularización es fácil, sino que el docente, ¿no? No sé si lo entiendes, ¿no? Porque te estoy dando ideas, por si acaso. Quiere fastidiar, ¿no? En el examen, va a tratar de colocar, ¿sí?, la arteria en relación a los surcos. En tu corazón hay surcos, sí, hay surcos. Y esos son los que tú tienes que siempre precisar al momento de estudiar. Oye, acá hay un surco interventricular anterior. ¿Quién pasa por ahí? La arteria tal. ¿Rama de quién? Ah, el surco coronario, doctor. Usted siempre habla del surco coronario que divide la aurícula cerebral. ¿Quién pasa por ahí? ¿Rama de quién? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya no conoces mi voz. Entonces acá podemos ver que en esa cara anterior, para ubicarnos acá muchachos, en esta cara anterior, imagínate que esta es la cara anterior, acá adelante, acá hay un surco. ¿Estamos de acuerdo? Este surco, muchachos, que lo voy a colocar así, este surco, ese es el interventricular anterior. ¿Correcto? ¿Y quién pasa por ahí? La arteria del mismo nombre. Como ves acá, arteria interventricular anterior. Que como vamos a revisar, es rama de la coronaria izquierda. Rama de la arteria coronaria izquierda. ¿Sí? Así que ten cuidado con esta parte. En cada surco, ¿qué vamos a encontrar en cada uno de ellos? Y finalmente, vamos a ver que en ese sector vamos a encontrar una formación, una dilatación en forma de cono que se llama el cono arterioso y que le corresponde al ventrículo derecho. Ahora vamos con la cara inferior, la cara diafragmática. Miren acá, cuando tú hablas de este surco, muchachos, este surco, te dije que este surco se llamaba el surco que interventricular anterior. ¿Sabemos o no? Normalmente el surco interventricular está en el eje mayor del cuerpo,
O sea, de arriba hacia abajo, ¿no? Con un grado de inclinación. Pero si acá hablamos de aurículas, muchachos, miren acá, si acá hablamos de aurículas y acá hablamos de ventrículos, también debe haber un surco que los divida los dos, pero por supuesto que sí. Esta zona, este surco que vamos a encontrar dividiendo aurículas y ventrículos se llama surco coronario, ¿correcto? ¿Sí? Coronario. El coronario normalmente es horizontal, los interventriculares, ¿sí? Vertical, con ángulo de inclinación. Obviamente hay un anterior, hay un posterior. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces aquí, en esta cara inferior, lo que vamos a encontrar, como dice ahí, es que hay el surco coronario. Y el surco coronario, en este caso, va a dividir de manera desproporcionada aurículas y ventrículos. Yo te he dicho, en cada cara, ¿qué hay? Aurículas y ventrículos, ¿o no? Te había mencionado. En el anterior, te vuelvo a repetir, ahora recordemos, ¿quién estaba en el anterior? Había un sector auricular y un sector ventricular. ¿Quién estaba en el auricular? Las orejuelas. ¿Está bien o no? Las orejuelas. Y que habíamos hablado de que cada orejuela cubría un vaso sanguíneo, ¿no? Listo. Y el sector ventricular, ¿qué encontrábamos? El surco interventricular anterior, que estaba en este caso contenida en la arteria interventricular anterior, que es la rama de la coronaria izquierda. Pero acá ya no es el interventricular, sino coronario. Solamente que este surco coronario divide en dos partes. La parte ventricular es la que se lleva casi todo, pero es la parte anterior, los 4/5. En cambio, la auricular, que es posterior, sería 1/5, ¿no? Lo que le faltaría. Entonces, mire esa separación desproporcionada. Pero aún así, tenemos un componente auricular, pequeño, perdón, y un componente ventricular mucho más amplio. Dicho todo eso, vamos a ver ahora sí. Segmento ventricular, que es el mayor, ¿no? En los 4/5. ¿Qué encontramos ahí? Ahí encontramos al surco, ¿qué? Interventricular posterior. Recuerda que en la anterior era el anterior. Acá en este caso es el posterior. Y mira lo que contiene ahí. A la rama de la coronaria derecha. ¿Correcto? Y ahí es importante porque, como vamos a ver, cada coronaria tiene un segmento, ¿ya? Es decir, un territorio que va a irrigar, ¿ya? Eso es importante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando a una persona, escúchame bien acá, a una persona le hacen un Doppler, no sé si has escuchado ese examen que se llama Doppler, ese Doppler contiene una sustancia que va de contraste, que lo que hace es ingresar por las arterias y ver si pasan adecuadamente. Porque si no pasa adecuadamente, ¿qué significa? Que hay una obstrucción. Si hay una obstrucción, hay una isquemia. Y eso me va a indicar claramente. Por eso es que el electrocardiograma, muchachos, ya que van a ver ustedes fisiología, lo tienen que conocer bien. Y uno tiene que, bueno, leer un electrocardiograma tampoco es fácil, ¿ah? Pero dependiendo del eje, yo puedo saber con un electrocardiograma si el infarto que tiene la persona es izquierdo o derecho. Si es del septo, del tabique, o si es de una cara respectiva. ¿Por qué? Porque en el corazón hay lo que se llaman derivaciones. Y la derivación está destinada a cada cara del corazón. ¿Me dejo entender o no? Y de esa manera uno puede saber dónde está la lesión. ¿Acá? Muy bien, muchachos. Entonces acá lo que me está mencionando es que el segmento ventricular, ¿qué contiene ahí? Contiene a lo que es el surco interventricular posterior y que contiene a las ramas de la coronaria. Muchachos, cuando hablamos de coronarias, vamos acá. La aorta cuando sale en la ascendente, al inicio, muchachos, hay dos dilataciones. Miren acá, muchachos, dos dilataciones. ¿Sí? Esas dilataciones, voy a ponerlo acá, se llama seno de Valsalva. ¿Sí? Seno de Valsalva. Y esto de acá me va a originar a la arteria coronaria derecha y a la arteria coronaria izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Las dos arterias coronarias. Y esas arterias coronarias tienen una importancia, ¿saben por qué?
porque son de las pocas que van en el surco. Muchachos, ¿cómo te dije que era el surco? ¿El surco es qué? ¿Horizontal o no? ¿Y tiene algún problema que sea horizontal? Claro. ¿Por qué? Porque normalmente las arterias que están en el eje mayor, por ejemplo en tus brazos, las arterias obviamente ya sabes cómo van. Va a afectarse la velocidad. Sí, la velocidad, el flujo sanguíneo se ve afectado cuando la arteria es horizontal. Significa que el flujo es menor. ¿Y qué pasa cuando el flujo es menor? Que las sustancias que se encuentran en alta concentración pueden precipitar. Cuando una sustancia está con alta concentración, al depositarse sobre las paredes de las arterias, va a producir un fenómeno que se llama esclerosis. ¿Qué significa esclerosis? Endurecimiento. Por eso es que hay una enfermedad que se llama arterioesclerosis. Eso es endurecimiento de lo que es la arteria. Y a la cabeza tenemos a quienes, al colesterol LDL, que significa un colesterol de baja densidad. Entonces se precipita, obstruye la arteria y empiezan las famosas isquemias, que al final van haciendo los famosos infartos, ¿correcto? Ahora, hay infartos obviamente que son leves, pero en algún momento eso ya puede llevarme a una consecuencia mayor. Entonces, por eso es que habrán escuchado que las personas que tienen un problema de hipertensión, los hipertensos, siempre toman su atorvastatina. ¿Para qué la atorvastatina? Para disminuir el colesterol LDL. Por eso toman su atorvastatina, ¿sí? Y es para evitar ese riesgo que tienen estas personas, ¿ya? Bien, muchachos. Ahora, entonces, ya hemos visto arriba que este surco interventricular contiene a la coronaria derecha, ¿correcto? Pero en la porción izquierda, muchachos, la porción izquierda de este surco coronario contiene, en este caso, a la circunfleja, ¿correcto? A la circunfleja. Mira acá, esta arteria que es la, ¿cómo se llama esta de acá? Coronaria izquierda, tiene dos ramas terminales importantísimas. La arteria descendente anterior, ¿ya? Descendente anterior y la arteria circunfleja. Muchachos, la arteria circunfleja, ¿sabes por qué se llama así? Porque está en el surco coronario, circunfleja. Entonces, esa rama es de la vena izquierda. Por eso que en este caso me está diciendo que en la porción izquierda, para no olvidarnos ahí, para que no te pierdas, en la porción izquierda vamos a encontrar ahí, en ese surco coronario, a la circunfleja. Pero ya sabes, la única circunfleja conocida es rama de quién? De la coronaria izquierda. Está cubierta encima por esta arteria, la cardíaca magna, que posteriormente se transforma en el seno coronario. Un comentario acerca de eso. Cuando a mí me pregunten cuáles son las arterias que vascularizan al corazón, las coronarias. ¿Y quién es la vena que drena al corazón? El seno coronario. O sea, no hay vena, por si acaso, coronaria, sino se le llama con ese término, seno coronario. Pero su principal afluente del seno coronario es la vena cardíaca magna. ¿Ya? Bien, en el caso del segmento auricular, recuerda que el segmento auricular era pequeño, ¿no? Era solamente un quinto de esta región. Está en este caso solamente constituida por una pequeña parte de las aurículas, ¿no? Acá casi no hay importancia acá. Todo está en relación, los 4/5 está en relación a lo que es el segmento ventricular. Muchachos, miren acá. Este es tu corazón. Recordemos que acá, ¿quién está? El pulmón derecho y acá está el pulmón izquierdo. Quiere decir entonces que esta sería la cara, ¿sí? La cara pulmonar izquierda, ¿no es cierto? Y en esta cara, ¿qué cara es del pulmón? ¿Qué cara es? Mediastínica, claro. Entonces, está en relación, algunos le pueden llamar cara medial, ¿lo mismo o no? Pero nosotros, como ya hemos visto respiratorio, le llamamos cara mediastínica, ¿correcto? La cara mediastínica del pulmón, obviamente respectivo, en este caso sería el pulmón izquierdo. Y obviamente, para la otra cara, del pulmón derecho. En la primera, en la izquierda, como puede ver, está en relación con el ventrículo y la aurícula del mismo lado.
no hay nada interesante. Mientras que acá, en la derecha sí, acá sí tienes que hacer la diferencia, porque acá vamos a ver la presencia justamente de la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Ahí esas son las que están relacionadas con esta cara pulmonar, en este caso derecha. Ahí podemos ver la cara inferior. En este corte, muchachos, está visto desde abajo, podemos ver acá el corte de quién, de lo que es la vena cava inferior. Acá está el surco que se está mencionando y por supuesto dentro de él vamos a encontrar a la vena, en este caso cardíaca magna, que decía se va a convertir en el seno coronario, ¿no? Acá está, como para que lo veas, toda esa estructura de mayor calibre. Esto vendría a ser el seno coronario, que es el que drena en este caso al corazón. Bordes. Muchachos, ¿cuántas caras tenía el corazón? 4. Entonces, dependiendo de eso, vas a identificar cada uno de los bordes. Los bordes separan caras. Entonces, en el caso del derecho, separa la cara anterior, que es la esternocostal, de la cara inferior, que es la diafragmática. El borde superior, la cara anterior, esternocostal, con la cara pulmonar izquierda. Y finalmente el izquierdo, que separa la cara izquierda, en este caso pulmonar izquierda, de lo que es la cara diafragmática. La excepción, que la cara pulmonar derecha no hay o tenga un borde, en este caso definido, para separarse de la cara anterior. Bueno, la base te había mencionado, tu corazón está orientado hacia adelante, el ápex para adelante y la base para atrás, ¿correcto? La base hacia atrás, pero recuerda que la punta del corazón está orientada ¿a dónde? A la izquierda, adelante y hacia abajo, que normalmente es la orientación del corazón. ¿Cómo se llama cuando el corazón va orientado hacia la derecha? ¿Habrá corazones para acá? Sí. Se llama dextrocardia, ¿sí? Dextrocardia. Dextrocardia pura es raro encontrar. Una vez en mi vida habré visto dextrocardia, ¿no? Pero ya cuando la persona tiene todo invertido, me refiero a los órganos, ya eso es incompatible con la vida. Habrás escuchado la llamada transposición de órganos, ¿no? Pero eso obviamente no lo ves alguien, ¿no? Pero normalmente uno lo lee, en este caso, por lectura. Muchachos, entonces, acá podemos ver que a nivel de la base, ya te había un poco explicado, aquí ¿quién está? Las aurículas. La parte posterior de las aurículas son las que van a constituir la base del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos viendo el surco, ¿no? El surco interventricular posterior, que es el que divide a ambas aurículas. Y que, ojo, este surco, vamos a ver lo que predomina en este caso, el mayor tamaño está dado por la izquierda, ¿no? También vamos a ver el seno de ambas venas, ¿no? El seno, en este caso, sería el seno coronario. Y acá, a nivel del vértice, que ya te había hablado del ápex, que se tiene que evaluar entre el cuarto y quinto espacio intercostal, a nivel de lo que es la línea medio clavicular, y que aquí los dos surcos, el interventricular anterior y posterior, se juntan, pero no exactamente en la punta, sino orientado a la derecha, 1 a 2 centímetros a la derecha, y eso va a formar la cisura del vértice de lo que es el corazón. Y eso de ahí es importante identificarlo, ¿ya? Y cuidado con eso, ¿ya? Y ahí está la arteria coronaria izquierda, muchachos. Sí. Entonces, chicos, les alcanzo luego.